Hola amigos, vamos a hacer un Facebook Live, así que las personas que se sigan conectando pueden compartir este video. Hoy vamos a tratar justamente acerca de la situación actual en temas de la crisis sanitaria y aparte qué debemos hacer a nivel personal y a nivel de negocio. Así que es importante que estemos informados y que tomemos en cuenta. He recibido muchos mensajes y llamadas de personas pidiéndome cierta asesoría en este sentido de qué hacer en tema del coronavirus. Hay mucha gente que está desesperada sin saber qué hacer y de cierta forma este live está direccionado para eso. Es importante que nosotros tengamos súper claro cuál es la situación actual, qué podemos esperar para no tener ningún tipo de ansiedad y en ese sentido podamos estar preparados para cuando todo empiece con normalidad. Así que vamos a esperar unos minutos hasta que se vaya conectando el resto de las personas y en este sentido vamos a ir viendo qué podemos compartir, también por ejemplo respondiendo a varias preguntas y algunas sugerencias, también si quieren hacer aportes pueden escribir acá abajo y poder compartir entre todos qué es lo más importante que está sucediendo en este tema con el tema del coronavirus. He tomado unos minutos para hacer un video, me he resistido desde hace algún tiempo ya a hacer en este caso videos. Creo que es un video que lo hago a los 3 años, creo que más o menos. Sin embargo, la situación amerita mucho el tema de que podamos tener, por ejemplo, conciencia de qué es lo que está sucediendo en este sentido y qué soluciones podemos tomar al respecto. Así que si quieres saber cuáles son las predicciones post-coronavirus, cuál es la situación actual y qué acciones son las más importantes a tomar a temas personales contigo, con tu familia, y adicional a eso con temas, por ejemplo, de negocios e incluso de tu situación laboral y con tu trabajo, compártelo y puedes de cierta forma tener una relación importante en este sentido que se puede generar. Bueno, vamos a comenzar. Lo más importante de estos minutos, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la situación actual que estamos atravesando. Para las personas que piensan que esto va a terminar pronto, bueno, les tengo una mala noticia. No va a terminar tan pronto. Yo creo que en no menos de 30 o 60 días que podamos estar en la misma situación. De hecho, en Estados Unidos ya se declaró la extensión del tema de las medidas sanitarias durante 30 días más, es decir, hasta el 30 de abril, y en el camino se irán evaluando a ver si se extiende mucho más o empieza a desarrollarse algo diferente en este proceso. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en este tema? Si es que tú pensabas que esto iba a pasar y estás simplemente esperando que todo pase, te cuento que no va a ser así. Lo más importante que debemos hacer es justamente prepararnos para lo que se viene. Y para entender un poquito de qué es lo que está pasando con el tema del coronavirus, necesitamos que entendamos cuál es un tema de la exponencialidad que tiene este virus. La exponencialidad que tiene el virus hace que nosotros tengamos un crecimiento en el cual, por ejemplo, los primeros 100,000 contagiados se demoraron 27,000, los segundos 100,000 contagiados se demoraron alrededor de a ver, no, los primeros 100,000 contagiados se demoraron alrededor de 37 días, ¿sí? Los segundos 100,000 contagiados se demoraron 13 días y los terceros 100,000 contagiados, estamos hablando que únicamente se demoraron 4 días, es decir, su crecimiento es exponencial. El riesgo está obviamente en que esto puede colapsar cualquier tema de salud y para que nosotros veamos, por ejemplo, un ejemplo claro de qué es lo que está sucediendo en este tema y ustedes puedan ver en este caso, por ejemplo, la curva de lo que está pasando en este tema, si ven, este es el comportamiento de un crecimiento exponencial, es decir, cada vez toma menos tiempo que la curva vaya creciendo. Lo que estamos haciendo con estas medidas es que la curva empiece a bajar y podamos, de cierta forma, contrarrestar una crisis sanitaria mucho más fuerte, una crisis de salud. Sin embargo, en estos momentos que la curva está mucho más alta, muchas de las personas se han relajado y están saliendo a la calle, están haciendo cosas. El llamado es a que cumplamos con el tema de la cuarentena lo más estrictamente posible.
todo lo que está saliendo hoy en día son personas que se contagiaron hace aproximadamente 15 días, lo que hace que en estos momentos, si tú sales a la calle, puedas contagiarte de una forma mucho más rápida y tengas una probabilidad mucho más alta de contagio. Entonces, lo primero, no salgas de la casa, quédate tranquilo. Sé que hay muchos temas económicos que están apretando, pero ten mucha tranquilidad en ese sentido. Lo primero siempre va a ser la salud y que no podamos entrar en este tema. Eh, Al tener, por ejemplo, el crecimiento exponencial que está generando este virus, tenemos que entender también que estamos entrando en una era exponencial. Esta era exponencial hace que todos los negocios estén yendo hacia un modelo de exponencialidad y que están creciendo. Todo el tema de las startups, de las organizaciones exponenciales, tienen este tipo de curvas de crecimiento, lo que hace que obviamente lo que estamos viviendo no se ha visto antes jamás. Es decir, estamos ante algo totalmente desconocido que no lo hemos visto antes y que hay muchas cosas que vamos a poder predecir y lo más cercano que podemos ver es a cuando todo se reactive es a más o menos lo que sucedió cuando, por ejemplo, se daba una guerra mundial y la economía empezaba, por ejemplo, a generar un crecimiento. Sin embargo, eh, ahora justamente necesitamos entender que esto está haciendo que el mundo cambie y tenemos ciertos temas que van a suceder que nosotros podemos contrarrestarlos como tal. Lo más importante es que te prepares en este tiempo, que estés totalmente consciente de que puedes cambiar tu modelo de negocio, de que puedes cambiar, por ejemplo, la forma en que estás haciendo las cosas. Hay muchas personas que se resisten al tema del teletrabajo. En ese sentido, yo les digo, el tema del teletrabajo es algo que va, así nos quiten la cuarentena, la mayoría de personas van a empezar a generar un tema de teletrabajo, ya que es la forma más sencilla de no contagiarse, porque el virus de cierta forma no va a pasar el momento que salgamos de cuarentena, sino que vamos a tratar de bajar los índices de contagio. A nivel económico, estamos obviamente pasando por un proceso bastante duro y una de las formas de salir adelante es el estar todos como sociedad dispuestos a perder algo. Es decir, por ejemplo, tanto empleadores como empleados debemos estar dispuestos a perder, es decir, nadie va a salir ganando de esta situación. De la misma forma, arrendatarios y arrendadores tienen que poner y llegar a acuerdos para que podamos, de cierta forma, salir adelante frente a esta situación. En los próximos meses, a nivel personal, lo que les recomiendo es que puedan tener, lógicamente, asegurado fuentes de comida, fuentes de agua, tratar de salir lo menos posible, poder tratar de tener, por ejemplo, algo de efectivo disponible en sus casas y prever, por ejemplo, el tema de la alimentación. Eso es uno de los puntos claves. Y a nivel, por ejemplo, del tema de los negocios, nosotros tenemos que entender que esto va a hacer que obviamente muchos negocios puedan cerrar, puedan llegar, por ejemplo, a temas de cierre, muchos negocios van a contraer su economía y obviamente la economía mundial va a entrar en una contracción, lo que va a generar que en los próximos meses tengamos, de cierta forma, una contracción tan fuerte de la economía que va a demorar en que esto o esta maquinaria económica se demore nuevamente en ponerse en funcionamiento. Es decir, si al 30 de abril, por ejemplo, quitan las medidas de cuarentena, no es que automáticamente la economía va a empezar a funcionar de cero y va a empezar a funcionar en una forma en la cual todo lleva a su normalidad. Estamos hablando de que más o menos tomará entre 6 a 8 semanas en que la economía empiece a normalizarse. La mayoría de la gente va a sufrir varios cambios en su comportamiento de consumo, es decir, vamos a entrar en una recesión económica en la que la mayoría de las personas va a tener un sentimiento de fragilidad de la raza humana y va a tener un miedo colectivo, lo que va a hacer que obviamente trate de guardar la mayor cantidad de recursos y en este sentido la economía se contraiga. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver que esto afectará la forma en que las personas consumen las cosas. Va a aparecer, por ejemplo, muchos productos sustitutos, es decir, la mayoría de la gente va a utilizar productos sustitutos antes que los productos primarios. Y la forma de consumir afectará mucho al tema retail.
Es decir, esto está haciendo que nosotros aceleramos, por ejemplo, todo el tema de la transformación digital. Muchas personas ya no van a querer ir a una tienda para adquirir un producto en específico. Es por eso que las empresas se están preparando ya con herramientas que permitan de cierta forma que se pueda hacer e-commerce o se permita enviar productos sin tener el contacto humano. Tomemos en cuenta de que si tú entiendes qué es lo que está sucediendo en este proceso, puedes identificar en adelante cuáles son las oportunidades que trae esta crisis, ¿sí? Y puedes subirte lógicamente a la ola económica que genera una crisis como tal. Si no entendemos hacia dónde va, por ejemplo, el mundo después de la crisis o post-coronavirus, podemos lógicamente tener el riesgo de caer, por ejemplo, en una bancarrota o de caer, por ejemplo, en ciertos procesos. Es decir, nosotros tenemos que ser súper adaptables. Muchos de los modelos de negocios actuales a lo mejor no van a funcionar ya. Es decir, que tenemos que adaptarnos y buscar nuevos modelos de negocios, nuevas formas de desarrollo de productos que nacen justamente con el tema de la necesidad del mercado. Y para las personas que tienen, lógicamente, relación e independencia, deben estar muy conscientes de que esto va a hacer que muchos puestos de trabajo se pierdan, es decir, es mucho mejor que lleguen a un acuerdo de que negocien con, lógicamente, los empleadores o los dueños de las empresas en las que están trabajando, también poniendo el hombro para que esto sea de la menor afectación. Eh, lo más importante que podemos hacer, tanto como personas como negocios, es entrar en un proceso de simplificación de todo lo que son los resultados como tal. Es decir, esta simplificación de todos los gastos que permitan, por ejemplo, entrar en una economía de supervivencia. Esta economía de supervivencia permite que de cierta forma podamos nosotros entrar en un proceso, en un reto de justamente no desaparecer y tener la confianza absoluta que en este proceso nosotros vamos a enfrentarnos a varios retos, pero una vez que nosotros enfrentemos esos retos, también tener la esperanza y tener la certeza de que la economía va a andar a caminar. Es decir, los bancos tienen capital suficiente como para inyectarlo al mercado y para que de cierta forma pueda empezar a caminar todo el aparato económico. También, obviamente, supongo que se renegociará la deuda y empezaremos con el tema del coronavirus a recibir ayudas externas y adicional a eso también tomar decisiones por parte del gobierno en la cual la economía empiece a dinamizarse. Lo que sí el llamado es a que seamos mucho más tolerantes con las decisiones que tome el gobierno a nivel económico. Una de las cosas que debería haberse hecho fue justamente el tema de la eliminación, por ejemplo, de los subsidios, que no se permitió justamente por un impacto social, pero tenemos que entender que son medidas totalmente necesarias para que el país pueda reactivarse económicamente, salga de la crisis y también emprendedores, empresarios, empleados y todos los que estamos involucrados justamente en el desarrollo de todo lo que son empresas, de todo lo que son economía nacional y global, podamos lógicamente superar esta crisis, como que tengamos la certeza absoluta de que esto va a pasar y justamente podamos actuar en este sentido. Lo que está sucediendo ahora es ponernos a pensar cómo podemos reconfigurar el modelo de negocio y este modelo de negocio, cómo puedo hacerlo que cambie ante los retos que estamos enfrentando. En el proceso, yo en este momento soy consultor de empresas que están generando una transformación tecnológica. En este caso, lo que queremos hacer es promover el crecimiento exponencial, nuevas herramientas tecnológicas, promover la forma en que comercializamos, reestructurar los modelos de negocios y enfrentarnos a la rápida transformación digital que está sufriendo nuestro planeta en esta crisis. Esta crisis yo creo que acelera ese proceso y en base a eso podemos desarrollar un entendimiento mucho más grande de las organizaciones exponenciales que están cambiando nuestro planeta como tal. Así que mucha fuerza, mucha esperanza, les mando un fuerte abrazo y esperamos pronto poder comunicarnos y estar en contacto para poder solventar cualquier duda que ustedes tengan. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.